Sí. Antes de que se baje, pastor, quiero invitar a la hermana Yuri. Perdón por lo que pasa. Ayer en el hotel, o antes de ayer, nos encontramos con un cantante famoso que se convirtió. Y mis amigos se sacaron fotos con él, todo. Y el cantante me dijo: ¿tú quieres una foto? No, le dije yo, gracias. Pero yo con usted sí quiero una foto. Yo con usted sí. Así que, claro, esta foto no me la pierdo. Mire, pastor. No, gracias a usted, pastor. A mí con gente así me gusta sacarme fotos y publicarlas, subirlas, honrarlos, porque son gente realmente de Dios. Amén. Bien. Que el Señor les bendiga mucho. Parece que están durmiendo. Que el Señor les bendiga mucho. Es una bendición estar junto a ustedes. La hermosa iglesia, la hermosa. La iglesia más bella del Perú, con una historia generacional impactante. Una iglesia que en el año 92, 93 comenzó un avivamiento, y ese avivamiento no ha cesado, sigue hasta el día de hoy. Así que gracias, Pastor Eliseo, gracias a mi pastora por la bendición de ayer, la oración que hizo por mí. Muchas gracias, pastora. Gracias a la misionera Ana, a los pastores que nos han atendido con tanto amor. Jere, Pastor John, Wilmar. Gracias, Wilmar. Willy, la pastora Esther, la hija de Willy, toda la familia, todos los pastores, el equipo pastoral, ustedes que nos han recibido con mucho amor. Gracias, gracias. El pastor me dijo que me parecía a Abraham Pérez. Abraham Pérez es mi amigo, lo han escuchado de él. Es mexicano, pero yo soy más lindo, él es más feo. Así que, y yo estoy más flaco ahora mismo, así. Pero Abraham Pérez es un tremendo hombre de Dios. Sí, la semana pasada me habló, siempre hablo con él. Bien, quiero saludar a los que están conectados. No sé si estamos en esa cámara o en esa cámara. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de internet. Aquellos que por algún motivo no han podido venir hoy al servicio y están en casa viendo la transmisión, no se acostumbren a quedarse en casa. Aquí es mejor. Y a los que nos ven de diferentes naciones, diferentes lugares, que el Señor les bendiga. Padre, oro para que tu palabra sea glorificada, que tú puedas hablarnos, ministrarnos con amor, con dulzura. Ayúdame a poder enseñar tu palabra de manera íntegra. Gracias, Señor. Amén y amén. San Lucas 9, 23 al 25. Versión TLA. San Lucas 9, 23 al 25, versión TLA. Quiero que digan bien fuerte conmigo: lucha por tus generaciones. Ahora diga conmigo: lucharé por mis generaciones. Quiero saludar a mi familia, mis padres que están ahí conectados, mi esposa, la iglesia. Y bien, a esto hay que bajarle porque va a acoplar. Sí, como hijo de pastor, uno ya le aprende al sonido, al teclado, a la guitarra, al bajo, a todo. Así que aquí los monitores están muy altos. Si puede bajarlo, así me puedo mover con tranquilidad y no se pone a acoplar. Sí, muchas gracias, siervo de Dios. Bien, Lucas 9:23, versión TLA, dice así: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno
quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. ¿Cuántos dicen amén? Directo y claro. Para que se formen discípulos que trasciendan, debemos olvidarnos de hacer lo que nosotros queremos hacer. De hecho, el verso siguiente dice: y si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Para formar discípulos que trasciendan, debemos reflejar la imagen de Cristo. Debemos estar siempre dispuestos a morir a nosotros mismos y obedecer sin reservas al Espíritu Santo de Dios. Pero muchos, en estos últimos tiempos en donde Jesús advirtió que serían engañados, muchos solo se han enfocado en ellos y se ha malinterpretado la frase pentecostal. Yo soy pentecostal por siempre. Pero se ha malinterpretado la frase pentecostal: la salvación es personal, yo veo por mí, tú ves por ti. Cuando uno es padre de familia, uno no puede pensar así. Cuando uno tiene nietos, uno no puede pensar así. Y si tú no tienes ni esposa ni nietos, pero tus padres no conocen al Señor, tú no puedes pensar así. Es cierto que cada uno debe seguir a Cristo y tomar su decisión, pero también es cierto que nosotros tenemos unas rodillas que podemos doblar ante el Rey de Reyes para que la salvación lo inunde todo. También es cierto que nosotros podemos luchar por nuestras generaciones. Porque es verdad que cada uno tiene que tener su propio ambiente espiritual. Pero amigo Jeremías, también es verdad que cuando yo cargo la gloria de Dios y llego a un lugar y está mi hija siente el impacto de la gloria de Dios. Mi esposa siente el impacto de la gloria de Dios. O alguien está en este lugar, alguien está escuchando esta palabra. Nosotros tenemos que estar tan cargados de la gloria de Dios que nuestras familias sientan el impacto del poder de Dios, porque tenemos que luchar para formar discípulos que trasciendan en el tiempo. Muchos se enfocan en sus propios ministerios. Y cuando ellos no están, la iglesia desaparece. Pero hay algunos, como el pastor Eliseo y su esposa, que se han enfocado en formar una iglesia generacional que va a funcionar hasta que Cristo venga, con ellos o sin ellos. Porque tienen tanta identidad y tanta madurez que siempre supieron que todo se trató de Jesucristo y no de ellos. Cuando nosotros formamos discípulos correctamente, los formamos a la imagen de Cristo, no a la imagen de un pastor o de un encargado de alguna área. Mi misión es formar discípulos a imagen y semejanza de Jesús. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Alguien cree esa palabra? Hay algunas familias que han sido invadidas con espíritu de rencor, con espíritu de odio. Hay familias que han sido invadidas con espíritu de alcoholismo, con espíritu de maltrato psicológico, con el espíritu de ofensa. Hay familias que han sido invadidas con espíritus de miseria, de pobreza. Hay familias que han sido invadidas con espíritu de drogas y vicios y mentiras. Pero tú has sido llamado a levantar esos cimientos de generación en generación y provocar un cambio en la atmósfera de tu familia, en la atmósfera de tu matrimonio, y no solo en la atmósfera de los que vienen, sino en la atmósfera de los que estaban antes que tú. ¿Alguien cree esta palabra? Y dice Jesús esta tarde, esta mañana te dice: y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás llamado reparador de familias, reparador de matrimonios, reparador de generaciones. Dios sí lo puede hacer contigo. ¿Hay algún niño de aquí que esté sentado? O quizás hay 200, 300 niños en la iglesia infantil al lado, pero hay alguno de aquí que tenga 9 o 10 años. Ven rápido, corre aquí, ven, corre. Ponte aquí, hijo. Vamos a ver al tiro si andan en el espíritu o no. Ah, también, ven. Ya, ahí está bien con ellos, está bien con ellos. Váyanse a la iglesia infantil. No, una broma. ¿Cómo te llamas? ¿Messi o Cristiano? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Quién te gusta más? Para afuera, sáquenlo de aquí. Una broma, hijo, una broma. Miren, iglesia, lo que Dios puede hacer con un niño. Escuchen bien. Alejandro, ponte en pie, o ven, acércate rápidamente. Él es Alejandro, uno de los copastores de la iglesia. Él llegó a la iglesia nuestra hace 30 años, 32 años, cuando él tenía la edad de ellos, 9 años, 10 años. ¿Sabe con quién llegó? Pregúnteme con quién. Solo. Sin los papás, sin hermanos, sin abuelos, sin tíos. Él llegó solo. ¿Sabe cuántos de su familia le sirven a Dios hoy? Pregúntenme cuántos. Respondan ustedes. Más fuerte. Porque fue una persona que Dios usó para levantar cimientos de generación en generación. Cuando él tenía, en su niñez, en su adolescencia, su papá tuvo cáncer. ¿Sabe lo que hizo él? Pregúnteme qué. Orar. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Pregúnteme cuál. Responda usted. Dios lo sanó. Pasaron los años y estábamos en Estados Unidos en una gira, y lo llaman. El papá nuevamente se le había reactivado el cáncer. Pregúnteme qué pasó. Dios lo sanó de nuevo. Porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Dios puede usar a un niño para levantar ruinas de generaciones. Dios puede usar un anciano para levantar ruinas generacionales. Porque Dios no se rige a una edad determinada. Él trabaja con todas las edades. Hoy Dios te ha venido a decir que te quiere usar para que tú luches por tus generaciones. Trabajemos para hacer una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que hace lo que a Dios le agrada.
Una iglesia que aborrece lo que Dios aborrece. Y una iglesia que ama lo que Dios ama. Y Dios tiene una visión generacional, desde los antepasados a los que están por nacer. Por eso nunca usemos a las personas para construir una iglesia. Más bien usemos el amor de Dios en una iglesia para construir generaciones. No hay que pensar en lo local ni en lo regional. Hay que pensar en lo global, que Dios trasciende de generación en generación. La iglesia La Hermosa está ubicada en diferentes partes del Perú, pero de esta congregación pueden salir 2, 3, 4 misioneros que vayan a Asia, otros que vayan a Norteamérica, otros que vayan a Europa. Y en una cuestión de abrir y cerrar de ojos, la iglesia La Hermosa está en todos los continentes. Está en África, está en Asia, está en Norteamérica, porque Dios es un Dios que trasciende lo regional, que trasciende lo continental. Dios es un Dios global que habita en el espacio-tiempo. Lo que sembremos en la niñez, adolescencia y juventud será la garantía para que las futuras generaciones ardan en su presencia. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que se vuelvan amigos del Espíritu Santo. Lo repito, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que se vuelvan amigos del Espíritu Santo. Quiero hablar 2 historias generacionales. ¿Está aquí? ¿Cuántos conocen a Jonathan Edwards? Un gran avivador de Estados Unidos de los años 1700 finales, 1800 principios. Jonathan Edwards murió con 53 años. Y quiero hablarle de la generación de él. Ponga atención. No solo fue usado en sanidad, en milagros, restauración, salvación de alma, miles de personas bajo el fuego del Espíritu y el conocimiento de la palabra, porque fue un hombre de la Biblia, un biblista, fue un hombre de la palabra. Jonathan Edwards fue suegro de David Brainerd. David Brainerd fue otro gran avivador, porque David Brainerd se casó con la hija de Jonathan Edwards. Imagínense el hijo, el nieto. Mi abuelo se llama así, mi papá así. Te saludaba y te resucitaban 20 muertos de una. Familia llena del poder de Dios. Suegro de David Brainerd. Jonathan Edwards tuvo 729 descendientes, hasta tataranietos. Hasta ahí llegó. Hijos, nietos, bisnietos, tataranieto, hasta ahí 729, de los cuales la historia cuenta que 300 y un poquito más fueron predicadores y misioneros que estuvieron en Estados Unidos y otros países predicando su palabra. Que no, si el abuelo era avivador. 300. Mira, Jere, otros 65 fueron profesores de universidad en Estados Unidos. Pero otros 13 llegaron a ser los rectores. Aquí, ¿cómo se llama la máxima autoridad de una universidad? Director, rector. Director, rector, igual que en Chile. 13 fueron rectores de la universidad. Otros 60 fueron famosos escritores. Otros 3 fueron senadores de Estados Unidos de América, y uno de ellos alcanzó a ser vicepresidente de los Estados Unidos de América. La familia de Jonathan Edwards. Pero en el mismo tiempo de Jonathan Edwards hubo un ladrón famoso. Ve que en todos los países hay ladrones famosos que la policía tiene como objetivo primordial buscar. En Chile ahora mismo están buscando los integrantes del Tren de Aragua. No sé si en Perú también. Que en el nombre de Jesús caigan.
esos delincuentes los encuentren y dentro de la cárcel se conviertan a Cristo. Amén y amén. Bueno, en ese tiempo había un ladrón famoso que se llamaba Max Lewis. En la misma época de Jonathan Edwards, Max Lewis se casó con otra ladrona. Tuvieron 1023 descendientes hasta tataranietos, de los cuales cuenta la historia 300 de ellos murieron prematuramente en riñas y peleas. Más de 100, unos 106, 107 fueron condenados a más de 13 años de cárcel en los Estados Unidos. Otras 190 fueron prostitutas. Más de 100 fueron alcohólicos que durmieron en las calles. Entre todos, millones de dólares gastados en los vicios. Ninguno contribuyó a la sociedad. Jonathan Edwards y su generación impactaron Estados Unidos con el evangelio de Jesucristo. Y un ladrón llamado Max Lewis impactó Estados Unidos en el mismo tiempo con su delincuencia, sus robos. Marca tu generación. Y para eso hay que pagar un precio, y no hablo monetario, sino un precio obedeciendo, muriendo a la carne, al pecado, amando la santidad, viviendo en la oración, para que no falte un familiar tuyo que habite en la presencia de Dios. Dice Jeremías 35, verso 15, 18 y 19: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde tempranos y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. No inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. O sea, que Dios habló al pueblo y no inclinaron su oído. No obedecieron. Andaban conforme a sus pensamientos, hacían lo que ellos querían. Y Dios les enviaba palabra tras palabra, profecía tras profecía, pero no oían a Dios. Por eso Dios necesita a un valiente de los que está aquí sentado, que diga: yo voy a marcar a mi generación, voy a morir a la carne para que Dios abra los cielos, mi familia. Ahora escucha bien. Ciertamente, dice Jeremías, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento. Ellos tuvieron por firme la palabra de Dios. Pero este pueblo no obedeció. Pero Dios siempre tiene a uno. Diga conmigo: Dios siempre tiene a uno. Y dile al que está al lado: ese uno eres tú. Y dijo Jeremías, le dijo a ese valiente que obedeció, escuche acá, le dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón, uno que esté en mi presencia. Mi pastor Eliseo, es la bendición más grande que he leído después de la salvación, obviamente. Esa ha sido mi oración, pastora. Le dije a Dios hace una semana y media en México llorando, le dije: Espíritu Santo,
te lo prometo que no me importa salir a ningún país más, ni predicar en ninguna iglesia de miles de personas como esta, la hermosa. Lo que yo quiero es que en mi generación, mis hijas, mis nietos, no falte uno que viva en tu presencia. Estoy dispuesto a renunciar a todos los viajes, a toda la comodidad, a todo, a cambio de que no falte uno que habite en tu presencia. Y si tú quieres las dos cosas, gloria a Dios. Pero yo estoy, y lo digo aquí, frente a miles de personas, 2000, 2500, no sé cuánto hay. Le digo al Espíritu Santo de Dios con temor y temblor: te entrego el pastorado, te entrego el llamado, te entrego el ministerio, los viajes, te entrego todo, a cambio de que tú me firmes en un papel que mis hijas, mis nietos, todos vivirán en tu presencia todos los días de su vida. Porque no hay una bendición más grande que los hijos de uno amen a Dios con todo el corazón. La versión TLA dice: ustedes siempre han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab, han seguido al pie de la letra sus instrucciones. Por eso yo les prometo, dice Jehová, que uno de sus descendientes siempre estará a mi servicio. Ponga atención, hoy vamos a tener más tiempo para ministrar. ¿Están listas las fotos? Soy hijo de pastores y es la bendición más grande que he tenido. Ayer, llorando en el hotel, le daba gracias a Dios porque entre tantos niños del mundo Él puso su mirada en mi familia y me hizo nacer en una casa de una madre pentecostal hasta la muerte, y de un padre pentecostal pero más moderno, por así decirlo, una mezcla linda. La que ven ahí, mi pastor Eliseo, es mi abuelita. Ella fue la primera pastora de nuestra familia. Tiene 90 años mi pastor Eliseo, una mujer de Dios que hace más de 65 años le entregó su vida a Dios y empezó a predicar. Usted me entenderá, pastor Eliseo, cuando las mujeres no podían ni predicar. Ella fue una de las primeras predicadoras de la región y no le creían porque era mujer. ¿Sabe cómo Dios respaldó su ministerio? Con 2 resurrecciones de muertos. Ahí la gente dijo: no, Dios está con ella. Y Dios la usó para levantar 3 iglesias emblemáticas en nuestra ciudad, entre ellas la Asamblea de Dios de Valparaíso. Te bendigo donde quiera que estés. Que Dios te dé salud. Soy el nieto preferido. La siguiente foto es mi padre cuando era joven. Ya está un poquito más viejito. Viejo, mi querido viejo, dijo alguien por ahí. Mi abuelita tuvo 8 hijos. 8 hijos. Todos le sirven a Dios. Mi padre fue el 4º hijo. Creció en el evangelio, se entregó al Señor con todo en su juventud y Dios lo llamó a la obra del ministerio bajo la bendición de su pastor. En ese tiempo, pastor Eliseo, mi padre se congregaba en la Capilla Calvario, esa iglesia famosa de Estados Unidos que empezó a llegar a nuestros países. El pastor lo bendijo y lo envió a la obra del ministerio. Siguiente foto. La suerte del feo: se casó con una mujer muy linda que es mi mamá. Ella tiene un testimonio impactante. Viene de una familia rica de dinero, pero a los 14 años se entrega al Señor. Mi abuelito viajaba por el mundo, marino mercante. Cuando él llega de uno de los viajes, ella tenía cosas impresionantes. Por ejemplo, para que me pueda entender, ¿cuáles son las mascotas típicas de una familia? Perrito, un gato, ¿qué más? Conejo, no sé. Bueno, mi mamá le decía a papá que era un mono, se lo traía de África. Ese nivel. Ese nivel. Mucho dinero se entrega al Señor. Y el papá le dice, cuando ella tenía 14, 15 años, pero de hace 50, no de ahora:
cuando la niña era inocente, como una niña de 10 años de ahora. ¿Le dice Dios o la familia? Dios. La echó de la casa con lo puesto, durmió en las calles, en los hospitales, pero nunca más volvió atrás. Ella le dijo: yo voy a servir a Dios, y hasta el día de hoy le sirve a Dios. Terminó sus estudios sola, se puso a trabajar, perdió su familia, pero antes, el último día, después nunca más vio al papá, hasta que se enteró que el papá estaba enfermo, y fue con mi abuelita. Y el último minuto de la vida, el papá la vio después de 30 años. Le pidió perdón, y mi mamá le hizo la oración de fe junto a mi abuelita, y mi abuelo se entregó al Señor, porque Dios es fiel. Siguiente foto. Ahí está mi familia, mis padres, mi hermano Isaac, que es predicador, cantante, Israel, que es productor musical, ingeniero, mi hermana María, que es profesional, asistente social, trabaja en el área de los niños en la iglesia, mi hermano Pablo, que es contador, trabaja con los jóvenes, y estoy yo ahí. Esa es mi familia, para que ore por nosotros, la familia García Pérez. Siguiente foto. Ahí estoy yo cuando era niño. Como todo hijo de pastor, me portaba pésimo en los cultos, así que ahí me tenían amarrado siempre al lado. Ya sabe, el primer hijo es una estatua, el segundo hijo un Tasmania. Yo soy el segundo. Siguiente foto. Ahí estoy con mi hermana María. Mis padres se dedicaron a levantar el ministerio, la iglesia, y mi hermana terminó de criarme. Nunca mis papás me abandonaron, no, siempre vivimos juntos, pero ella estuvo para mí 100%. Y cuando nosotros crecimos, pastor, ella recién se puso a estudiar en la universidad, sembró su juventud para estar con nosotros. Ella es mi segunda mamá, todo para mí. Siguiente foto. Ahí estoy yo, tocando batería a los 4 años en la iglesia. Era un número especial. Imagínense, hace 31 años en las plazas, la iglesia ni siquiera tenían instrumentos, porque era pecado tener instrumentos. Y mi papá, antes de salir a predicar en las plazas, decía: con ustedes el niño baterista. ¿Sabéis qué? Me estoy dando cuenta que me explotaban, hermano. Nunca recibí un pago de eso. Y la gente vivía, el niño baterista, se juntaban todos, me hacían tocar una canción, y después el mensaje, la prédica, y la gente se entregaba al Señor. De niño sirviéndole a Dios. Siguiente foto. Me casé con el amor de mi vida, Abigail. Mire, le cuento una historia bonita. Ella, mi esposa, es la hija de la primera ovejita que tuvo mi papá. Entonces, la hija de la primera ovejita del ministerio se casó con el hijo del pastor del ministerio, y ahora ellos dos son los pastores del ministerio. Más lindo que Rapunzel, ¿sí o no? Siguiente foto. Ahí usted ve evidentemente la suerte del feo, ¿sí o no? Qué mujer más linda, Dios mío. Es impresionantemente linda. Siguiente foto. Mi primera hija. Sacarle una foto hoy en día es más difícil que hablar con el presidente de la República. A los 12, 13 años no quieren foto, pero ahí le sacamos una foto. Así está actualmente Naomi Paz, 13 años de edad, mi dulzura. De los 4 años que sirve a Dios en los panderos, y ahora va a empezar a servir a Dios en el área de los niños, ayudando. Siguiente foto. Ella es mi leoncita. La segunda, ya sabe la historia. La primera tranquila, la segunda, ella es así. Siguiente foto. Así era cuando bebé, mire. Esos ojos son míos, mírenme. Es mentira, es mentira. No, son los ojos de mi suegra. Lo único bueno que sacó de mi suegra.
Suegra que estás viendo el culto, te amo. Toda la familia de mi suegra, tías, primos, sobrinos, son todos de ojos así. Y de mi familia, mis hijas, ella sacó esos ojos. Los rubiecitos ya sabe quién lo sacó. Esto sí es de verdad, no hay ningún tinte acá, por si acaso. Siguiente foto. Ella es mi hija Belén. El día viernes conté la historia. Es mi cuñada. Ella perdió a su papito cuando era más pequeñita, 3 añitos. Y desde ese entonces nosotros le ayudamos a mi suegra junto a mi esposa en la crianza. Y para mí es una hija más. Se llama Belén, está soltera, pero reprendo a todos los solteros que quieran poner sus ojos contra ella. Los reprendo en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu inmundo. Amén. Es linda, ¿no? Siguiente foto. Ahí estoy con mi familia, mi esposa, mis 3 niñas. Estamos ahí diciéndole a Disney que haga nuestra historia de película, que es más linda que las películas de ellos. Siguiente foto. Y ahí atrás está mi suegra. Adán, Eva, la serpiente. No, broma. Broma. Ahí está mi amada suegra. Una mujer de Dios tremenda. Ella es una mujer de Dios tremenda, amorosa, íntegra, que me ha ayudado mucho en el ministerio. Y esa es mi familia, para que esté orando por mi familia. Voy cerrando. Me quedan 35 minutos aún, pero voy cerrando. Le hablé de la generación de Jonathan Edwards. También le hablé de la generación de Max Hughes, un ladrón. Y hoy quiero hablarle, por misericordia de Dios, quiero hablarle de mi generación. De mi abuela salieron 8 hijos, de los cuales 5 son pastores. Actualmente en mi familia somos 19 pastores. Otros 8 predicadores que no son pastores y son predicadores. Aparte 9 músicos que le tocan y le sirven a Dios. Otros 3 son danzoras. Una es maestra de niño. En mi familia hay profesionales, hay abogados, enfermeros, productores musicales, profesores, militares, teólogos, asistentes sociales. Y para la gloria de Dios, el 99% de mi familia entera le sirve a Dios. Hay un par de primos que están alejados de Dios, pero sé que Dios los va a alcanzar. El amor de Dios los va a abrazar y van a volver a los brazos de mi Padre Celestial. Y donde quiera que estén mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis hermanos, que sean llenos del poder de Dios, del amor de Dios, de la humildad de Jesús y de la presencia de Dios. Eso se llama herencia espiritual. Eso se llama luchar por tus generaciones. Hoy puedes decidir luchar por tus generaciones. Quizás no van a haber 20 ni 30 pastores, eso es lo de menos, pero sí te vale que Dios te diga, como lo dijo de Jonadab: todos tus hijos van a estar en la presencia mía todos los días. El Salmo 145:1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, no mi grandeza, tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Dice Santiago 2:23. Pueden subir los músicos. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Iglesia, Abraham decidió ser amigo de Dios, y la consecuencia fue que de él dicen: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, Dios de la primera a la cuarta y a la 1000 generación. Dios tiene tanto amor, escuche esto. Él tiene tanto amor que la Biblia dice que Él castiga hasta la 4ª generación. Pero la Biblia dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Saca la cuenta, Jere. Hijo, ¿se saben que me cubra con tu brazo hasta 1000? Se castiga hasta la 4ª, pero Él bendice hasta 1000 generaciones. Usted, Pastor Eliseo, ha dejado un gran legado. Y yo sé que usted es una persona de bajo perfil, que se arranca de la honra porque es humilde. Pero la Biblia dice: al que honra, honra. Pastora, son referentes para mí, para este país, para este continente. Han dejado un legado impresionante. Lo que Dios hizo cuando usted llegó, pastor, los poquitos que eran y los que hay ahora, que ni siquiera saben cuántos son. Miles de personas que se han entregado a Cristo. Muchas iglesias que han abierto a lo largo del Perú y las que van a abrir. Yo los bendigo con todo mi corazón y doy testimonio de que usted ha sido una persona, y usted, pastor, ha sido una persona que decidieron morir a los gustos propios para marcar esta nación. Son hombres y mujeres que han marcado generaciones a generaciones. Frente a ustedes tienen familias que llegaron cuando eran solteras, se casaron, hoy tienen hijos, tienen nietos y tienen bisnietos dentro de este mismo culto, gracias al mensaje que Dios puso a través de sus labios. Esa bendición nunca nadie se la podrá quitar. Lo bendigo con todo mi corazón, Padre. Lo bendigo con todo mi corazón, Madre. Que el Señor los guarde y les dé salud por siempre. Iglesia, con esta frase termino. Nosotros no somos personas que criamos niños. Somos personas, padres y madres, abuelos y abuelas. Somos formadores de nuevas generaciones. Somos formadores de discípulos de Cristo que trascienden en el tiempo. Lucha por tus generaciones. Ponte en pie, iglesia. Todos aquellos que quieren luchar por sus generaciones, todos aquellos que quieran luchar por sus generaciones, marcar sus generaciones, quiero que vengan rápidamente acá. Y si están con sus hijos, su esposo, vengan en familia, vengan acá. Bien adelante, porque aquí hay miles de personas. Bien adelante y levanten sus manos. Los sugiere: ayúdenme a tirar las sillas para atrás. Ayúdenme rápidamente. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Pásate más adelante, que siguen pasando personas. Dios te guarde Hacia el lado también y pónganse cuidado. bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire. Sigue ahí la presencia de Dios. Con agrado Oh, chacatarrapa, papá, y te dé paz. Levanta ahí tus manos. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Levanta ahí tu iglesia. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.